Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuánta responsabilidad se deja en nuestras manos, ¿verdad, Mauri? Predicar la palabra de Dios, insistir con esa palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con mucha paciencia y doctrina a los que Dios ha puesto en nuestras manos para guiarles a todo el conocimiento de Dios. Esta será desde ahora tu principal responsabilidad en la Iglesia, responsabilidad que tendrás que llevar a cabo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Vamos a profundizar un poco más en estas palabras de Pablo a Timoteo, palabras llenas de amor y de protección pastoral hacia su hijo espiritual más querido. Leamos los 8 primeros versículos del capítulo 4, que son las últimas palabras de Pablo registradas antes de su muerte. Vamos a ello. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me la dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mauri, predica la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2. A Pablo lo habían abandonado muchos de sus colaboradores y se encontraba en una situación de extrema necesidad. En los siguientes versículos, del 9 en adelante, podemos leer cómo le ruega a Timoteo que vaya pronto a visitarle y que le lleve el abrigo que se dejó en Troas, en casa de Carpo, y sus libros. Y a pesar del abandono de muchos, Pablo no deja de enseñarle a Timoteo qué es lo que tiene que seguir haciendo y cómo hacerlo. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, que era lo que había hecho hasta su conversión, o mejor dicho, desde su conversión. Es muy probable, seguro, que Pablo no volvió jamás a usar su abrigo, ni a leer sus libros, ni a ver a Timoteo. Está en sus últimos días de vida y el apóstol Pablo estaba plenamente consciente de cuál era la única protección para que la Iglesia no se apartase del camino de la verdad, las Escrituras. Por eso, y a pesar de que estaba muy cerca de ser ejecutado por su fe, le encarga solemnemente a Timoteo que predique la palabra. Cada vez que vuelvo a leer estas palabras, estas últimas líneas escritas en esta epístola de Timoteo, tiembla todo dentro de mí. Las vamos a leer. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué forma más profunda, fiel y hermosa de finalizar la vida en este mundo, con la vista puesta en la esperanza de su gloria futura, pero sin olvidarse de la labor que tenían que seguir haciendo tanto él como Timoteo, que era predicar. Por eso le dice que cuando le vaya a visitar en prisión, tome a Marcos y le lleve con él, porque le es útil para el ministerio. Es impresionante, porque tenía en su mente seguir predicando la palabra, aunque sabía que era muy posible que pronto fuera a ser ejecutado. Veamos 5 requisitos que Pablo le da a Timoteo para predicar correctamente. Primero, te encarezco. Leemos.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo, antes de presentar el mandato de predicar la palabra a Timoteo, refuerza ese mandato con unas palabras que son una introducción profunda, exaltada e intensa de lo que luego le va a pedir: predicar. Es una introducción con 5 requisitos que yo hoy, Mauri, también quiero trasladarte. Cada una de estas 5 sentencias que vas a escuchar profundiza, refuerza y aumenta el valor del mandato de predicar la palabra. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La palabra te encarezco en el original griego significa testificar solemnemente. ¿Qué significa? Pues testifico solemnemente que prediques la palabra. Esto no quiere decir que Pablo le está ordenando, exhortando, animando o advirtiendo a Timoteo que ha de predicar la palabra sin más. Le está diciendo que tiene que testificar de ella como si estuviese delante de un tribunal. Ahora mismo aquí, mientras yo estoy predicando la palabra, hay un tribunal en cuyo estrado está Dios y el Señor Jesucristo oyendo lo que testifico de Él. Bueno, pues es así como Pablo le está diciendo a Timoteo que ha de predicar. Predicar diciéndole a todo el mundo como si estuviese testificando delante de un tribunal presidido, nada menos que por Dios y el Señor Jesucristo, que el Evangelio es la verdad. Pablo se lo toma muy en serio, probablemente porque ha visto y escuchado cosas tan excelsas que sabe perfectamente que la vanidad que son las cosas de este mundo no valen para nada. Pablo estuvo en la morada de Dios cuando fue arrebatado al tercer cielo. No está seguro si estuvo físicamente en el cuerpo o fuera del cuerpo cuando experimentó el cielo, pero mientras estuvo allí, escuchó y vio cosas que no podía describir, maravillas que se le prohibió contar. Sin duda, este privilegio le dio a Pablo el valor necesario para afrontar las pruebas y todos los sufrimientos de su vida, pero también la valentía para predicar la palabra de verdad, no como si estuviese contando un cuento a los niños en el cole para entretenerles. Él está delante del tribunal más importante de la historia, un tribunal donde se está testificando, porque ha sido testigo y lo sabe de primera mano, que mientras estamos en este mundo, toda nuestra vida está en juego. Así que, Mauri, es así como deberás estar cada vez que te subas a este púlpito, porque estás ante un tribunal presidido por Dios y por el Señor Jesucristo, en donde tendrás que exponer lo más importante, que todas las personas que hoy tenemos delante se están jugando. ¿Dónde pasarán el resto de sus días, el día que sus días finalicen en este mundo? Por eso Pablo no le dice a Timoteo, te exhorto, te animo, te ordeno o te advierto, sino te testifico lo que has de decir y hacer si quieres ser fiel al Señor cuando prediques la palabra. Te testifico lo que he visto y oído. No te estoy dando mi propia opinión, sino que testifico solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos, en su manifestación y en su reino. Mauri, predica la palabra. Tendrás que testificar delante de Dios. Este es el segundo requisito. Te encarezco, te testifico delante de Dios. Pablo sabe que en el momento en el que está testificando a Timoteo, él está en la presencia de Dios. Y con esta frase, Pablo le está diciendo hoy también a Mauri, dónde tiene que estar en cada momento de su vida, pero muy especialmente cuando predique la palabra de Dios, en su presencia. Tu mente y tu corazón deberá estar siempre en la presencia de Dios, sabiendo que te está observando cada vez que predicas. Tú y yo y cualquier predicador debemos ser conscientes que cada vez que abrimos la boca desde este púlpito, Dios está escuchando el testimonio que damos de Él. Parece intimidante, pero no lo es. Saber que Dios personalmente nos está escuchando mientras predicamos no nos ha de paralizar. Simplemente debemos ser conscientes de la gravedad
de dar otra opinión que no sea el decreto y los consejos que Dios nos da en su palabra, porque nos está escuchando en ese mismo instante. Y esto es gravísimo. Debe ser de ánimo saber que nos está escuchando. Sí, porque si somos fieles en esa predicación, Él dará poder a su palabra predicada. No podemos ni debemos decir cualquier otra cosa que no haya autorizado Él en su palabra. La podremos exponer dándole el énfasis y el color que el Espíritu Santo nos muestre gracias a la experiencia personal que tenemos con Dios a través del desierto, pero jamás cambiar el sentido profundo de lo que Él nos dice en su palabra, porque no estamos autorizados para ello. Dios ahora mismo está presente mientras yo estoy entregando este mensaje. No existe trabajo más hermoso y a la vez peligroso que este. Ser testigo judicial de lo que Dios me dice que debo decir, porque no puedo dejar de decirlo ni mentir sobre ello. Tercer requisito, delante del Señor Jesucristo. Dice ahí Pablo, te encarezco delante de Dios, pero también del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que tiene que predicar la palabra no solo delante de Dios, sino también delante del Señor Jesucristo? ¿Qué le añade decir esto? Bueno, pues algo muy importante, porque Dios es el autor de la palabra que predicamos, pero es que Jesucristo es el centro de la historia que Él quiere enseñarnos. Mauri, si quieres que el mensaje esté completo cuando prediques, si no quieres mutilar la palabra de Dios, testifica pensando en ella cuando veas al autor y la persona de la que el autor habla. Jesucristo es el centro de la historia que Dios nos está contando. Si lo haces así, jamás dejarás de ver a nuestro Señor Jesucristo en cualquier línea o rincón de las Escrituras. Así que, Mauri, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, cuarto requisito, que juzgará a los vivos y a los muertos. Que juzgará a los vivos y a los muertos. Pablo aquí habla de ¿qué? Habla de un juicio. ¿Por qué cada vez que predicamos, Mauri, debemos hablar sí o sí de este tema? Pablo podría haber mencionado cualquier otra cosa sobre nuestro Señor y, sin embargo, lo primero que nos dice es que Él, Jesucristo, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que, Mauri, es muy evidente que lo más importante que tenemos delante de nosotros cuando predicamos son las personas que un día estarán delante del tribunal de Dios para dirimir si tienen la justicia que Dios demanda para entrar en su reino o no la tienen. Nada más y nada menos que esto es lo que está en juego cada vez que nos subimos a este púlpito y abrimos la boca. No de nuestra felicidad aquí, o de nuestro patrimonio aquí, o de nuestros recursos aquí, o el éxito de nuestras relaciones personales aquí, o el triunfo en los estudios o en el trabajo, sino de dónde vamos a pasar el resto de nuestros días, el día que el Señor nos llame a su presencia. Esto es lo importante. Cada sermón que pronunciemos debe trascender estas cosas cotidianas y mostrar lo verdaderamente urgente en la vida de cualquier ser humano. ¿Dónde y con quién va a pasar el resto de sus días? Porque todos somos eternos. Cada hombre fue creado por Dios para vivir eternamente, y esto está impreso indeleblemente en nuestro corazón. Por eso nuestra alma anhela profundamente no morir. Lo que Dios nos muestra en su palabra y sobre todo lo que tú, Mauri, siempre has de testificar es que será Dios y el Señor Jesucristo quien juzgará a los vivos y a los muertos para darles lo que han pedido y se merecen. O la justicia de Dios o su misericordia. O la justicia de Dios con su ira por no haber aceptado el regalo de la gracia que nos ha otorgado a todos en la cruz del Calvario, o su misericordia por haber aceptado ese regalo, la gracia del perdón. Pero en ninguno de los dos casos Dios será injusto.
En ninguno de los dos casos Dios será injusto. El que haya elegido aquí recibir la justicia de Dios, en el juicio del día final ha de saber que recibirá lo que siempre ha pedido. Yo me lo merezco porque yo soy bueno. ¿Qué es eso? Pues la paga del pecado, que es la muerte. Estas son las reglas y nadie se las saltará, aunque aquí parece que todo marcha bien pecando. Sin embargo, el que elija aquí su misericordia, Dios se la dará. Dios se la dará porque está deseando derramarla sobre todo aquel que se la pida. ¿Por qué? Porque misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Cristo tratará siempre con justicia a los que se mueran, siempre. En el tribunal de Dios les dará lo que anhelaban. A unos el resultado de su propia justicia, que desgraciadamente es la muerte, aunque ellos creen en su propia opinión que merecen otra cosa, y a otros les dará lo que pidieron con humildad, que tuviera misericordia de ellos, porque sabían que no podían llegar al estándar de justicia que Dios exige para poder entrar en su reino, y Él les dará esa misericordia. Puede que mucha gente no crea que habrá un juicio en el que Dios dirimirá toda injusticia que el pecado ha causado. Pero que no lo crean no significa que no lo va a haber. Siento decirles a los que no creen que Jesucristo es inevitable en sus vidas. Aunque ahora hayan decidido que no quieren que sea su Señor, sí lo es. Y lo que es peor para ellos, lo seguirá siendo en el futuro porque les juzgará y su juicio será inapelable. Aquí todavía hay misericordia. En el día del juicio solo tendremos justicia. Así que pide misericordia. Por eso, Mauri, el juicio a los vivos y a los muertos deberá estar siempre presente en tu boca cuando testifiques desde este púlpito, porque o antes o después todas estas personas que tenemos aquí delante, todas nos encontraremos con Jesucristo como nuestro juez. Así que, Mauri, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que cuando prediques pienses en su manifestación y en su reino. Aquí tenemos el quinto requisito, pensar en la manifestación del Señor Jesús y en su reino. La manifestación que tenemos que tener presente sobre el Señor Jesucristo cada vez que testificamos desde este púlpito es su manifestación pasada y futura. Ambas deben aparecer en nuestro testimonio desde este estrado desde el cual predicamos. Y por si no lo sabéis, cuando hablamos de la manifestación pasada nos estamos refiriendo a su encarnación y cuando hablamos de su manifestación futura, evidentemente estamos hablando de su segunda venida. Con respecto a su manifestación pasada, debemos siempre tener presente al predicar que Jesús vino a redimirnos. No envió a su Hijo Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Mauri, es a este Jesús al que tendrás que tener presente en tu testimonio cuando prediques, al que vino a salvar, no a condenar. Pero Pablo, además, le dice a Timoteo que también tendrá que tener presente al Jesús que volverá. Y volverá para juzgar a vivos y muertos. No nos olvidamos que Cristo se ha manifestado con misericordia, pero que volverá a hacerlo con justicia. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo se ha manifestado con misericordia, pero que cuando lo vuelva a hacer, lo hará con justicia. No lo olvidemos porque cuando regrese le veremos como el Rey de Reyes y su reino se establecerá públicamente. Entonces ya no dirá, mi reino no es de este mundo. Entonces el Rey le dirá a los que le sirven, atad a este siervo que no ha producido nada de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Aquí Dios siempre va a respetar la equivocada libertad de los que se oponen a su voluntad y aparentemente no les pasará nada, pero allí no.
Allí serán echados en las tinieblas de afuera y nunca más se podrán oponer a Dios. Aquí se burlan del predicador que testifica de la verdad de Jesucristo. Allí, Mauri, toda la verdad que tú has predicado durante todos los días de tu vida será públicamente reivindicada y aquellos que teniendo comezón de oír rechazaron el Evangelio serán avergonzados. Por tanto, Mauri, una vez más, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predica la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto, Mauri, aunque no lo parezca, es un milagro. Es un milagro porque predicar es adorar. Cuando desde este púlpito testificamos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, estamos todos, el que habla y los que escuchan, literalmente adorando. Adoramos porque si en la predicación de la palabra exponemos fielmente la vida, la muerte, la obra y la resurrección de nuestro Señor Jesús, y eso consigue abrir nuestros ojos sobre quién es Él y sobre quiénes somos nosotros, nuestra reacción ante la verdad de Dios debiera provocar adoración. Y la adoración es un milagro de Dios, porque nadie puede elegir adorar por voluntad propia, al igual que nadie puede elegir sentir o no sentir una emoción. Por lo tanto, predicar, cuyo propósito es provocar la adoración a Dios en la persona del Señor Jesucristo, también es un milagro. Es un milagro que viene del cielo porque en nuestras fuerzas es imposible predicar como Dios quiere que lo hagamos. Así que, Mauri, ¿cómo podemos hacer algo que en nuestras fuerzas es imposible? Tú ya lo sabes. Solo queda humillarnos ante Dios y esperar que sea Él el que nos ayude. No podemos predicar sin su sostén a través del Espíritu Santo. Lo experimento todas las semanas. Después de todos estos años en el ministerio pastoral, yo puedo testificar que Dios ayuda al predicador que desea exaltar a su Hijo Jesucristo a través de una predicación fiel, clara, pero al mismo tiempo profunda. Y lo hace porque Él quiere ayudar y sostener a su pueblo a través del desierto. Así que, Mauri, porque fiel es el que te ha llamado, Él lo hará. Termino. Mauri, algún día tendrás que escuchar que no eres digno, que no estás preparado, que no has estudiado en esta facultad o en aquel seminario, y todo a pesar de dedicar toda tu vida, tus esfuerzos y tu patrimonio entero para servirles. Ni caso. No les hagas ni caso. Sabes perfectamente que quien te ha enviado es el Señor Jesús y quien te ha llamado es el Señor Jesús y quien te está enviando es su iglesia. Iglesia que ahora mismo da fe de tu compromiso con el Señor después de varios años sirviéndole para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Evita a los aduladores tanto como a los difamadores y reconoce la verdadera humildad. Yo sé que ya lo haces y esto es un indicio de que Dios te ha dado el discernimiento necesario para gobernar bien su iglesia. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, pero también exhorta con toda paciencia y doctrina. Hazlo sabiendo que estás delante del tribunal en el que Dios y el Señor Jesucristo está escuchando lo que dices. Y recuerda que hubo un tiempo en el que estabas alejado de Dios, sin poder ni querer entrar en su presencia. Pero ahora en Cristo Jesús, tú, que en otro tiempo estabas lejos, has sido hecho cercano por la sangre de Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué misericordia! ¡Cuánta misericordia la de Dios con nosotros! Porque habiendo sido antes blasfemos, perseguidores, injuriadores, hemos sido recibidos a misericordia. Más aún, porque después de haber sido blasfemos, perseguidores e injuriadores, hoy tenemos el privilegio de mostrar a otros la misericordia que recibimos para que se conviertan de sus malos caminos.
Ese es nuestro llamado, que no solo es irrenunciable, sino que es irresistible. Servir a nuestro Señor es para lo que fuimos creados. Servirle a Él es nuestra forma natural de ser y de trabajar. El agotamiento en el servicio, por muy duro que sea, y es cierto que lo es, ni lo notamos porque hemos sido llamados para servir al Señor. Y lo que a otras personas les puede parecer una pérdida de tiempo o una humillación, para nosotros servirle y ejecutar los proyectos que nos pide realizar para su reino es todo un privilegio. ¡Wow! Todo un privilegio. Iglesia, ahora me dirijo a vosotros. Deseo en el Señor que hoy sea el principio de muchos días de bendición en nuestra congregación. Por eso, amad a Mauricio, vuestro pastor. No le distraigáis de lo importante. Respetad su consejo. Orad por él. Estad a su lado. Tenedle en alta estima y sostenedle económicamente cuando llegue el día. Amad a vuestro pastor. Amadle y apreciarle. Ni os imagináis el desasosiego que a veces los pastores fieles tienen en su corazón por causa del ministerio. Así que amadle y respetadle tanto como podáis, pero no hagáis de él un ídolo, aunque tampoco le ignoréis, porque ha sido puesto por Dios para vuestro beneficio. No viene en su propio nombre, el Señor está con él. Si le humilláis, humilláis a Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido puesto por Dios para anunciaros el Evangelio. Así pues, acatad con sumisión su llamado. No le distraigáis con quejas mundanas y tonterías varias, porque no es ese su ministerio. Mauri está aquí para ayudaros en vuestra santificación y para mostrar la salvación a los perdidos. Todos, creyentes y no creyentes, le necesitáis. Así que acudid a él cuando vuestra alma lo necesite. Respetad su consejo, sobre todo si se lo habéis pedido. Sería poco inteligente pedírselo y luego no tenerlo en cuenta. Y sin embargo esto ocurre y ocurre mucho. A veces pasa porque no nos gusta escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos retrata tal y como somos y nos vemos feos. Orad por él. Orad por él porque ni os imagináis cuánto lo necesita. Orad por su salud, por su vida de oración, por su entendimiento de la palabra, ya que esto es bueno para vosotros. Sostened sus manos en alto para que esta iglesia salga victoriosa frente a sus enemigos, que los hay y que son muchos, y que ganen los enemigos no es bueno para vosotros. Estad a su lado. No os aliéis con el enemigo. Pasa más a menudo de lo que os imagináis. Y Mauri lo sabrá y sufrirá por vuestra alma. Tenedle en alta estima. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a Mauri, que trabaja entre vosotros y os preside en el Señor y os amonesta, y que le tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No porque se lo merezca, por causa de la obra. La responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros es formidable, tan grande que hay veces que parece que no la podremos soportar. El índice de abandonos en el ministerio pastoral es enorme, muy, muy superior a cualquier otra vocación. Imaginaos la presión. A veces nos llega a afectar gravemente a la salud y también a la estabilidad emocional. Así que cuidadle, le vais a necesitar mucho. Cuando le veáis triste, preocupado o nervioso por el peso de su responsabilidad, recibidle de buen ánimo y tenedle en alta estima. No le juzguéis severamente porque no ha venido para divertirse o para pasar el tiempo. Dios lo ha puesto para buscar lo que se ha perdido, para animar al que no tiene esperanza. Está aquí para vendar la herida que supura y que parece que nunca quiere cerrar. No despreciéis su llamado,
porque le necesitáis más de lo que os imagináis. Tenedle en alta estima porque necesita trabajar con alegría. Un pastor triste, amargado o desanimado con su congregación no le aprovecha a su iglesia. Sin embargo, un pastor alegre y apasionado por lo que hace, un pastor que se esfuerza en traer predicaciones bien trabajadas y estudiadas, es una gran ganancia para la iglesia. Tened, pues, en alta estima y sostenedle económicamente. Sostenedle económicamente cuando llegue el día, pues la Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Muchas iglesias con miembros que ganan bien en sus trabajos no sostienen a sus pastores o lo hacen con escasez. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ellos pueden ganar bien porque se lo merecen, pero su pastor lo tiene que hacer gratis porque el Evangelio, la salvación, es gratis. Puro egoísmo y una gran falta de misericordia hacia aquel que Dios ha puesto para velar por las almas de la iglesia. Y para terminar, acabamos de llegar a este barrio de Deusto, acabamos de abrir las puertas de esta iglesia. Dios nos ha traído hasta aquí porque creo que Él aquí tiene mucho pueblo y por eso nos está concediendo también la bendición de tener otro pastor. Mauri nos ha demostrado su amor por el Señor y su entrega en el servicio. Por eso, Mauri, te vamos a ordenar como pastor para que prediques la palabra, para que instes a tiempo y fuera de tiempo, para que redarguyas, para que reprendas y exhortes con toda paciencia y doctrina. Así que ruego a los ancianos que están hoy aquí, yo anciano también con ellos, para que suban y puedan orar por la vida y por el ministerio de Mauri. Mauri, apacienta la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirás la corona incorruptible de gloria. Así que, Mauri, como has sido llamado por el Señor y la Iglesia ha reconocido ese llamado, como hemos visto que tu servicio al Señor es fiel y sincero, en el nombre de Jesús te enviamos a predicar la palabra. Amén. Gracias, Señor, por Mauri. Gracias por haberle traído a nuestra iglesia y queremos todos juntos encaminarle. Le encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que tiene todo el poder y toda la capacidad para fortalecerle, para animarle, para darle todo aquello que necesita, Señor. En este ministerio que tú le has puesto, Señor, te rogamos que le bendigas grandemente, que le sostengas con tus fuerzas, Señor, y con tu amor. Ayúdanos a todos juntos, Señor, a amarle, a sostenerle y a respetarle. En el nombre de Jesús. Amén. Mauri, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el Señor estará a tu lado y te dará fuerzas. Y el Señor te librará de toda obra mala y te preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a aplaudirle al Señor por la misericordia que nos ha dado de tener a Mauri entre nosotros sirviendo. ¿Sí? Ya os imagináis lo que es porque lo habéis visto en el vídeo anterior.
Sí.